Si alguna vez sentiste que el mundo te empuja, te prueba o intenta romperte desde todos los ángulos, este mensaje es para ti, porque la verdadera fortaleza no nace cuando todo va bien, nace cuando aprendes a mantenerte firme aunque todo tiemble. En este video no vas a escuchar frases vacías ni motivación pasajera. Aquí descubrirás cómo entrenar tu mente para resistir la presión, el rechazo y el caos sin perderte a ti mismo. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué una mente fuerte no se quiebra, se afila y desde hoy nada volverá a dominarte. Antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Detente un segundo y escribe en los comentarios esta frase: hoy fortalezco mi mente, soy un estoico. No lo hagas por el canal, hazlo por ti. Escríbelo como un compromiso real contigo mismo, como el primer paso hacia el cambio. No te mientas desde ahora. Cuando lo escribes, lo asumes, y cuando lo asumes, empiezas a transformarte de verdad. Enseñanza 1. Cambia tu relación con la dificultad si quieres dejar de romperte. Si huyes del dolor, tu mente nunca aprenderá a resistir. Y esta es una verdad que incomoda porque contradice casi todo lo que el mundo moderno promete. Nos han enseñado a evitar, a anestesiar, a escapar, a buscar lo cómodo, lo rápido, lo que no duele. Pero una mente que nunca enfrenta fricción se vuelve frágil, dependiente, incapaz de sostenerse cuando la vida deja de ser amable. Y la vida, tarde o temprano, deja de serlo. Desde una mirada estoica, las dificultades no aparecen para destruirte, aparecen para entrenarte. No llegan como castigo ni como error del destino, sino como parte natural del proceso de fortalecimiento interior. Marco Aurelio escribía para sí mismo recordándose que todo lo que sucede puede convertirse en materia prima para la virtud. Si la mente aprende a usarlo, no es el evento lo que define tu fortaleza, sino la forma en que decides atravesarlo. ¿Te has preguntado cuántas veces has salido intacto de algo que creías que no ibas a soportar? La mayoría de las personas vive huyendo de lo incómodo. Evita conversaciones difíciles, posterga decisiones, busca distracciones, cuando el silencio empieza a mostrar verdades incómodas. El problema no es el deseo de alivio, es convertir ese alivio en una forma de vida. Porque cuando la comodidad se vuelve constante, la mente se debilita. Se acostumbra a no sostener tensión, a no tolerar frustración, a derrumbarse ante el mínimo obstáculo. Y entonces cualquier problema parece demasiado grande, cualquier carga parece injusta. La fortaleza mental no nace en la facilidad, nace en la fricción. Nace cuando algo duele y aún así eliges quedarte presente. Cuando algo incomoda y no huyes. Cuando la mente quiere escapar y tú decides observar. Cada desafío funciona como un peso invisible que entrena tu carácter. Al principio cuesta, al principio quema, al principio parece innecesario. Pero con el tiempo, ese peso que antes agotaba se vuelve manejable. Y lo que antes te rompía, ahora solo te cansa un poco. La ciencia moderna respalda esta idea antigua. El psicólogo Richard Dinsbier, en 1989, mostró que la exposición controlada al estrés puede fortalecer la resiliencia psicológica y la regulación emocional. No se trata de buscar sufrimiento sin sentido, sino de comprender que enfrentar lo difícil de forma consciente prepara al sistema nervioso para responder mejor en el futuro. La mente aprende que puede tolerar más de lo que cree, que no todo malestar es una amenaza, que resistir no es lo mismo que sufrir inútilmente. Aquí es donde entra una decisión interna clave, dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Esa pregunta suele nacer del enojo o de la sensación de injusticia y rara vez trae claridad. En su lugar, surge una pregunta más poderosa, más transformadora. ¿Qué puedo aprender de esto? No para romantizar el dolor, sino para extraer sentido. Cuando aceptas el desafío sin dramatizarlo, cuando dejas de pelear con la realidad y empiezas a trabajar con ella, algo cambia por dentro. La mente se vuelve más estable, más sobria, menos reactiva.
Desde mi propia experiencia, puedo decir que los momentos que más me incomodaron fueron los que más me enseñaron a sostenerme. No los elegiría de nuevo, pero tampoco los borraría, porque en ellos aprendí a no depender tanto de que todo esté bien para estar bien yo. Aprendí que la calma no siempre aparece cuando el problema se va, sino cuando dejo de huir de él. ¿Y si la incomodidad que hoy rechazas fuera justo la lección que necesitas para dejar de romperte mañana? Enfrentar lo incómodo de forma consciente no significa endurecerte ni volverte insensible. Significa desarrollar una relación más honesta con el malestar. Significa atravesar, no resistir a ciegas. Repetir el proceso hasta que la dificultad deje de parecer una amenaza constante y se convierta en parte del entrenamiento diario de la mente. Poco a poco, lo que antes te desbordaba empieza a parecer manejable. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. Lo que hoy te incomoda, si no huyes de ello, mañana te dará una estabilidad que nada externo podrá quitarte. Y esa es una forma silenciosa, profunda y duradera de volverte indestructible. Enseñanza 2. Deja de anclar tu identidad a un solo lugar o rol. Cuando te aferras demasiado a un lugar, tu mente deja de moverse y sin darte cuenta empiezas a confundir estabilidad con estancamiento. Hay una comodidad engañosa en quedarte donde todo es conocido, donde tu nombre, tu rol y tus rutinas parecen darte identidad. Pero esa misma comodidad, si no se cuestiona, se convierte en una jaula invisible. No porque el lugar sea malo, sino porque tu mente deja de explorar, de adaptarse, de crecer. Y una mente que no se mueve empieza lentamente a encogerse. Desde una mirada estoica, la fortaleza mental no consiste en sostener una identidad rígida, sino en aprender a soltarla cuando deja de servirte. Muchas personas creen que perder un rol, un estatus o una pertenencia es perder su valor. Por eso temen el cambio, por eso se aferran. Definen quiénes son por lo que poseen, por dónde viven, por el título que cargan o por la imagen que otros tienen de ellos. Pero cuando todo eso cambia, sienten que se desmoronan. ¿Qué ocurre cuando aquello que te definía ya no está? ¿Quién eres cuando no puedes esconderte detrás de una etiqueta? Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que todo es transitorio, incluso la imagen que tenemos de nosotros. No para vivir con miedo, sino para vivir con ligereza interior. Una mente fuerte entiende que la identidad no es una estatua, es un proceso, algo vivo, flexible, en constante ajuste. El problema no es tener raíces, el problema es creer que esas raíces no pueden moverse. Porque cuando confundes estabilidad con inmovilidad, empiezas a resistirte a la vida misma. Muchas veces el miedo no es al cambio, sino a lo que ese cambio pueda decir de ti. Miedo a dejar de ser el de siempre. Miedo a decepcionar, miedo a empezar de nuevo. Pero el crecimiento exige movilidad psicológica, exige la capacidad de reinventarte sin sentir que te traicionas, de moverte sin pensar que te estás perdiendo, de explorar nuevas versiones de ti sin culpa. ¿Cuántas oportunidades has rechazado solo por no romper con la imagen que otros esperan que sostengas? La psicología moderna respalda esta idea con claridad. Herminia Ibarra, en el año 2015, explicó que las identidades flexibles favorecen el desarrollo personal y profesional. Las personas que se permiten experimentar, probar nuevos roles y soltar definiciones rígidas tienden a adaptarse mejor al cambio y a construir trayectorias más auténticas. No se trata de actuar sin rumbo, sino de no quedar atrapado en una versión antigua de ti solo por miedo a moverte. Desde mi propia experiencia, he visto cómo aferrarse a una identidad puede dar una falsa sensación de seguridad, pero también un profundo cansancio interno. Hay un agotamiento silencioso en fingir permanencia cuando por dentro algo ya pide movimiento. Aprendí que no era el cambio lo que me debilitaba, sino la resistencia a él.
Cuando dejé de defender quién se suponía que era, empecé a descubrir quién podía llegar a ser, y esa libertad interior fue más valiosa que cualquier estatus. Desapegarte no significa despreciar lo que has construido. Significa no confundirte con ello. No eres tus posesiones, no eres tu cargo, no eres el lugar donde estás hoy. Todo eso puede cambiar, y aún así tú sigues siendo tú. Practicar ese desapego emocional te devuelve algo esencial: libertad mental, la libertad de moverte sin sentir que pierdes valor, la libertad de explorar sin miedo a desaparecer. Cuestionar las etiquetas con las que te defines no te vuelve inestable, te vuelve consciente. Explorar nuevas experiencias no te vuelve incoherente, te vuelve vivo. Recordarte que tú no eres lo que tienes, sino lo que haces con lo que te toca, te devuelve poder interior. Cuando entiendes esto, el cambio deja de sentirse como amenaza y empieza a sentirse como posibilidad. Una mente que se mueve no se aferra por miedo, se adapta por sabiduría. Y cuando tu mente aprende a moverse, tu vida inevitablemente empieza a hacerlo también. Porque donde hay flexibilidad interior, hay crecimiento. Donde hay desapego, hay fortaleza silenciosa. Y donde hay movimiento consciente, hay una libertad que nada externo puede quitarte. Enseñanza 3. Transforma tus errores en maestros, no en cargas. El error no te debilita. Lo que realmente te debilita es no aprender nada de él. Esta verdad incomoda porque rompe con la idea de que fallar es una señal de incapacidad, cuando en realidad es una señal de movimiento. Solo se equivoca quien intenta, quien actúa, quien se expone. El problema no es caer. El problema es quedarse viviendo en la caída, como si definiera quién eres. Desde una mirada estoica, el error no es un enemigo, es un maestro severo pero honesto. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que cada tropiezo es una oportunidad para ejercitar la razón y el carácter, no para castigarse, no para humillarse internamente, sino para observar con claridad. Una mente frágil se queda atrapada en la culpa, repite una y otra vez lo que salió mal y se convierte en su propio juez implacable. Una mente fuerte, en cambio, mira el error de frente, lo analiza sin dramatizar y sigue avanzando con más conciencia. Muchos viven agotados no por lo que hicieron mal, sino por cómo se hablan después de hacerlo. Se atacan, se etiquetan, se reducen a un solo momento de fallo, como si una decisión equivocada anulara todo lo aprendido antes. Pero ¿qué sentido tiene castigarte por algo que ya ocurrió? El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede usar, y ahí está la diferencia entre una mente que se estanca y una mente que crece. Aprender activamente de los errores es una forma profunda de respeto hacia uno mismo. Implica observar sin insultarte, reconocer sin justificarte, corregir sin destruirte. Cuando analizas un error con objetividad, empiezas a ver patrones, decisiones apresuradas, emociones que tomaron el control, límites que no supiste poner, y esa información es oro. Porque te permite actuar mejor la próxima vez, no desde el miedo, sino desde la comprensión. La psicología moderna respalda esta visión. Carol Dweck, en el año 2006, mostró que las personas con mentalidad de crecimiento aprenden más del fracaso y desarrollan mayor resiliencia emocional. No ven el error como una sentencia, sino como parte del proceso de mejora. Esta forma de pensar reduce la vergüenza, disminuye la parálisis y fortalece la confianza interna. No porque todo salga bien, sino porque sabes que puedes aprender incluso cuando sale mal. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre asumir responsabilidad y vivir anclado al pasado. Asumir responsabilidad es decir, esto pasó, aquí fallé, esto puedo mejorar. Quedarte anclado es repetir mentalmente la escena, revivir la culpa y castigarte sin obtener ninguna lección real. ¿Cuántas veces has confundido aprender con castigarte? ¿Cuántas veces has creído que sufrir más te hacía más responsable, cuando en realidad solo te hacía más rígido?
Desde mi propia experiencia he visto cómo los errores que más me dolieron fueron los que más claridad me dieron con el tiempo. No en el momento, no de inmediato, sino cuando dejé de pelear con ellos y empecé a observarlos con calma. Aprendí que no todo error necesita una reacción emocional intensa. Muchos solo necesitan atención. Atención honesta, silenciosa, sin excusas ni látigos internos. Ahí empieza la verdadera transformación. Extraer una lección concreta de cada tropiezo cambia la relación que tienes con el fracaso. Ya no lo ves como algo que te persigue, sino como algo que te entrena. Ajustas tu comportamiento, corriges el rumbo y sigues avanzando sin cargar con una identidad rota. Porque tú no eres tu error, eres lo que haces después de él. El estoicismo no enseña a evitar equivocarse, enseña a no dejar que el error te gobierne, a usar lo ocurrido como materia prima para una mente más clara, más firme y más humilde. Cada vez que eliges aprender en lugar de castigarte, fortaleces tu carácter. Cada vez que sigues avanzando sin quedarte atrapado en el pasado, recuperas poder sobre ti mismo. Cada error bien aprendido no solo te vuelve más fuerte que antes, te vuelve más libre, libre de la culpa innecesaria, libre del miedo a intentar, libre de la necesidad de ser perfecto para sentirte valioso. Y esa libertad interior es una de las formas más silenciosas y profundas de crecimiento real. Enseñanza 4. Construye fortaleza mental incluso en medio del dolor real. El dolor no decide quién eres, tu respuesta sí, y esta verdad resulta incómoda porque nos han enseñado a medirnos por lo que nos pasa y no por cómo lo atravesamos. Cuando algo duele, la mente busca una identidad rápida para explicarlo: víctima, frágil, roto, limitado. Pero el dolor, por intenso que sea, no tiene la última palabra sobre tu carácter. La tiene la forma en que eliges relacionarte con él, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Desde una mirada estoica, las circunstancias externas nunca han sido el centro de la fortaleza humana. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no es lo que ocurre lo que nos daña, sino el juicio que hacemos sobre ello. Y el dolor, quizá más que cualquier otra experiencia, pone a prueba esa enseñanza. Hay personas que viven con molestias constantes, con pérdidas profundas o con condiciones adversas extremas, y aún así desarrollan una estabilidad interior sorprendente. No porque disfruten del sufrimiento, sino porque dejan de definirse por él. La mente tiene una capacidad que solemos subestimar. Puede fortalecerse incluso en medio de la adversidad más dura. El dolor no anula esa capacidad, pero sí la desafía. Cuando el malestar aparece, surge una pregunta silenciosa: ¿me voy a reducir a esto o voy a aprender a sostenerlo sin que me consuma? La respuesta no es inmediata ni heroica, es cotidiana. Se construye en la manera en que te hablas, en lo que decides enfocarte, en si te permites crecer aun cuando nada parece cómodo. Muchas veces creemos que la fortaleza llega cuando el dolor desaparece, pero en realidad suele ocurrir al revés. Primero cambia la relación con el dolor y luego cambia la experiencia. La psicología moderna ha observado este fenómeno. Investigaciones lideradas por Thor Weiger y Joshua Jensen mostraron en el año 2011 que la percepción del dolor puede modificarse mediante entrenamiento mental, atención consciente y cambio de narrativa interna. El dolor físico no siempre se elimina, pero la experiencia subjetiva puede transformarse de manera profunda. Esto confirma algo que los estoicos intuían. La mente no es una simple víctima de las sensaciones, también puede guiarlas. No definirte por tu dolor es un acto de rebeldía interior. Significa reconocerlo sin convertirlo en tu identidad. Significa aceptar que hay cosas que no puedes controlar, sin permitir que eso te quite todo el poder. Porque siempre hay algo que sí está en tus manos: tu actitud, tu enfoque, tu esfuerzo diario por avanzar aunque sea un poco. ¿Qué parte de tu energía estás gastando en resistirte mentalmente a lo que ya está ahí, en lugar de usarla para adaptarte?
El desafío consciente puede transformar incluso la experiencia del sufrimiento. Cuando aplicas pequeños retos graduales, cuando te propones progresar, en lugar de ser perfecto, la mente empieza a recuperar una sensación de control. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que ocupe todo el espacio interior. Reforzar tu narrativa interna es clave. Pasar de "no puedo con esto" a "esto es difícil, pero estoy aprendiendo a sostenerlo" cambia más de lo que parece. Las palabras que eliges se convierten en la arquitectura de tu resistencia. Desde mi propia experiencia, he visto cómo el dolor puede achicar o expandir a una persona. En algunos momentos creí que ciertas cargas me definirían para siempre, pero con el tiempo entendí que no era el dolor lo que me estaba moldeando, sino la historia que me contaba sobre él. Cuando dejé de preguntarme cuándo se iría y empecé a preguntarme qué me estaba enseñando, algo cambió. No porque el dolor desapareciera, sino porque dejó de gobernar mi identidad. Buscar progreso, no perfección, es una forma profunda de compasión estoica. La resiliencia no es dureza ciega, es constancia consciente, es permitirte avanzar incluso con miedo, incluso con cansancio, incluso con dolor. Y en ese avance, la mente se fortalece, no de manera ruidosa, sino silenciosa, no de un día para otro, sino con el paso del tiempo. Incluso el dolor puede convertirse en maestro si dejas de verlo como un enemigo y empiezas a verlo como un entrenamiento. No porque lo elijas, sino porque ya está ahí. Y cuando entiendes que tu respuesta pesa más que la herida, recuperas algo esencial: la dignidad interior de seguir creciendo, aún en medio de lo difícil. Enseñanza 5. Acepta que la incomodidad es parte del proceso, no el enemigo. La incomodidad no te está atacando, te está formando, aunque tu mente insista en lo contrario cada vez que aparece. Lo incómodo suele interpretarse como una amenaza, como algo que debe desaparecer lo antes posible, pero esa interpretación es precisamente lo que nos vuelve más frágiles. No es la sensación difícil lo que rompe a una persona, sino la resistencia constante a sentirla. Vivimos entrenados para huir. Huimos del silencio cuando incomoda, de la espera cuando desespera, de la incertidumbre cuando no ofrece garantías. Buscamos distracciones, explicaciones rápidas, alivios inmediatos. Sin darnos cuenta, le enseñamos a la mente que cualquier malestar es peligroso, que no puede ser sostenido, que debe ser eliminado. Y así, poco a poco, la mente pierde resistencia. Se vuelve reactiva, ansiosa, inestable. ¿Te has preguntado alguna vez si tu cansancio no viene de lo que sientes, sino de cuánto luchas contra ello? Desde una mirada estoica, aceptar no significa resignarse ni rendirse. Significa dejar de pelear con lo inevitable para conservar energía interior. Marco Aurelio se recordaba que no son las cosas las que perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando una sensación incómoda aparece y de inmediato la etiquetas como intolerable, injusta o peligrosa, el sufrimiento se multiplica. Pero cuando la observas sin dramatizar, algo cambia por dentro. La sensación sigue ahí, pero ya no gobierna tu conducta. La resistencia mental no se construye eliminando lo difícil, sino atravesándolo con presencia. Cuando aceptas una sensación sin juzgarla, sin atacarte por sentirla, reduce su impacto emocional. La mente aprende algo fundamental. Puede estar incómoda y aún así mantenerse en pie. Puede sentir tensión y no colapsar. Puede atravesar un momento difícil sin perder el control. Esa lección, repetida en lo cotidiano, transforma profundamente la relación que tienes contigo mismo. La ciencia moderna respalda esta comprensión antigua. Stephen Hayes y sus colaboradores, en el año 2006, demostraron que la aceptación consciente reduce el sufrimiento psicológico y mejora la flexibilidad mental. No porque elimine el dolor, sino porque rompe la lucha interna contra él. Cuando dejas de gastar energía en resistir lo que ya está ocurriendo, esa energía se libera para responder con mayor claridad y estabilidad.
Aceptar una incomodidad comienza con algo simple pero desafiante. Observar. Observar sin juzgar, sin exagerar, sin crear historias mentales alrededor de lo que sientes. Nombrar internamente la sensación. Reconocer su presencia, respirar y quedarte. No reaccionar de inmediato. No huir. Permanecer unos segundos más de lo que tu impulso te pide. Practicar esto en situaciones pequeñas, cotidianas, donde el riesgo es bajo, pero el aprendizaje es real. Así se entrena la mente, igual que un músculo que se fortalece con cargas progresivas. Desde mi propia experiencia, he descubierto que muchos de los momentos que más temía no eran tan devastadores como mi mente anticipaba. El verdadero desgaste estaba en la anticipación, en la resistencia, en el diálogo interno que gritaba que no podía soportarlo. Cuando empecé a quedarme, a respirar, a no reaccionar de inmediato, entendí algo importante. La incomodidad tiene un pico y luego baja. Siempre, pero solo lo descubres si no escapas antes. ¿Cuántas decisiones apresuradas has tomado solo para dejar de sentir algo? ¿Cuántas palabras dijiste? ¿Cuántas conductas repetiste no porque fueran coherentes contigo, sino porque querías alivio rápido? Aceptar la incomodidad te devuelve algo esencial, elección. Ya no actúas desde el impulso, sino desde la conciencia. Ya no respondes desde el miedo, sino desde la claridad. La estabilidad emocional no nace de una vida sin fricciones, sino de una mente que sabe permanecer cuando la fricción aparece. No se trata de volverte insensible, sino de volverte más capaz. Capaz de sentir sin perderte, capaz de atravesar sin romperte, capaz de sostener lo difícil sin traicionarte. Aceptar no es rendirse, aceptar es fortalecerse, es entrenar una mente que no necesita que todo esté bien para estar en calma, es construir una base interior que no depende de circunstancias externas. Y esa fortaleza silenciosa, que pocos notan desde fuera, es una de las formas más profundas de libertad que existen. Enseñanza 6. Mantén tu mente ocupada para atravesar el dolor. Cuando tu mente se dispersa con propósito, el dolor pierde poder, y esta idea incomoda, porque solemos creer que la fortaleza consiste en resistir mirando de frente al sufrimiento. Nos han dicho que aguantar es soportar, que ser fuerte es tensarse, fijarse en lo que duele y no moverse, pero la mente humana no funciona así. Cuanto más se obsesiona con una sensación, más grande la vuelve. El dolor crece cuando toda tu atención se arrodilla ante él. Desde una mirada estoica, la atención es una de las pocas cosas que realmente gobiernas. No siempre puedes decidir lo que ocurre en tu cuerpo o en tu entorno, pero sí puedes entrenar hacia dónde se dirige tu mente. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente tiene la capacidad de retirarse a un lugar tranquilo incluso en medio del caos, no para huir de la realidad, sino para no ser arrastrada por ella. Y el dolor, físico o emocional, es uno de los escenarios donde esta enseñanza se vuelve más clara. El sufrimiento no se compone solo de sensación, sino de interpretación. Una parte duele, pero otra parte se anticipa, se queja, se desespera. Cuando la mente se queda fija en el malestar, empieza a construir una narrativa que lo amplifica. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto durará? ¿Qué pasará si empeora? En cambio, las personas con fortaleza mental desarrollan una habilidad silenciosa: redirigir la atención sin negarse a lo que ocurre. Observan, escuchan, cuentan, recuerdan. No para fingir que no duele, sino para evitar que el dolor se convierta en el único protagonista. La ciencia ha observado este fenómeno con claridad. Investigaciones de Eccleston y Crombez en el año 1999 mostraron que la atención influye directamente en la percepción del dolor. Cuando la mente está absorbida por una tarea, un estímulo o un foco concreto, la experiencia del dolor disminuye en intensidad subjetiva. El cuerpo puede seguir sintiendo, pero la mente deja de amplificar. Esto no es evasión, es estrategia. Es usar la atención como herramienta de regulación interna.
Dividir el esfuerzo, aunque sea mentalmente, es una forma profunda de sabiduría práctica. Cuando enfrentas algo difícil y tu mente se queda atrapada en el tiempo restante, el peso se vuelve insoportable. Pero cuando reduces el enfoque al momento presente, a un segmento pequeño, algo cambia. Contar respiraciones, observar sonidos cercanos, notar detalles mínimos del entorno, escuchar una conversación lejana o incluso repetir palabras internas con calma, todo eso ocupa espacio mental. Y ese espacio ya no está disponible para la queja constante. Esto no significa desconectarte de la realidad, sino habitarla de otra manera. La mente no se dispersa por debilidad, se orienta con intención. Hay una diferencia profunda entre distraerse por miedo y dirigir la atención por conciencia. En el primer caso huyes, en el segundo gobiernas. ¿Cuántas veces tu sufrimiento se intensificó no por lo que hacías, sino por pensar una y otra vez en cuánto faltaba para terminar? Desde mi propia experiencia, aprendí que muchas tareas difíciles se volvieron más llevaderas cuando dejé de mirarlas como un bloque inmenso. Hubo momentos en los que el cansancio parecía imposible de atravesar, hasta que entendí que no necesitaba pensar en el final, solo en el siguiente paso. Al cambiar el foco, el cuerpo seguía trabajando, pero la mente dejaba de sabotear. Y ese pequeño ajuste marcó una gran diferencia. Practicar esto en lo cotidiano entrena la mente para escenarios mayores, no solo en el dolor físico, sino en conversaciones incómodas, en procesos largos, en esperas difíciles. La atención dirigida reduce la carga emocional del esfuerzo y amplía tu resistencia interior. Poco a poco desarrollas una sensación de control que no depende de que todo sea fácil, sino de que tu mente tenga dirección. Cuando tu atención aprende a moverse, el dolor deja de dominar. Sigue ahí, pero ya no manda, ya no decide tu estado interno ni tu identidad. La mente se vuelve más estable, más flexible, más capaz de sostener sin dramatizar. Y en ese dominio silencioso aparece una forma profunda de fortaleza. Cuando tu mente tiene dirección, el dolor deja de mandar, no porque desaparezca, sino porque ya no gobierna tu experiencia. Y esa es una victoria íntima, estoica y transformadora, que nadie puede arrebatarte. Enseñanza 7. Decide hoy convertirte en alguien mentalmente fuerte. La fortaleza empieza con una decisión, y esa verdad incomoda porque elimina cualquier excusa elegante que solemos usar para no cambiar. No es la falta de tiempo, ni de recursos, ni de oportunidades lo que te mantiene igual. Es la ausencia de una elección firme. Mientras no decides, todo queda suspendido. La mente se acostumbra a postergar y la vida se vuelve una repetición silenciosa de lo mismo. Desde una mirada estoica, el cambio mental real no comienza cuando entiendes algo, sino cuando eliges actuar de acuerdo con eso que entiendes. Marco Aurelio se recordaba que no basta con hablar de virtud o imaginar una vida más coherente. Hay que vivirla incluso cuando cuesta. Pensar en cambiar es cómodo. Decidir cambiar exige renunciar a versiones antiguas de ti mismo. Y esa renuncia no siempre se siente heroica. Muchas veces se siente incómoda, solitaria, poco celebrada. Puedes seguir igual, diciéndote que algún día empezarás. O puedes comprometerte con tu evolución hoy. No mañana, no cuando todo esté claro, no cuando el miedo desaparezca. Hoy. La mente fuerte no nace de grandes gestos, nace de decisiones pequeñas pero sostenidas. Cada vez que eliges actuar en lugar de posponer, refuerzas una identidad distinta. Ya no eres solo alguien que desea cambiar, empiezas a convertirte en alguien que cambia. La decisión tiene un poder silencioso, ordena el caos interno, reduce la ambigüedad, le da dirección a la energía mental. Cuando decides con claridad, muchas dudas pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque dejan de gobernarte. ¿Cuántas veces has sentido que estabas atrapado no por falta de opciones, sino por no elegir ninguna? La indecisión desgasta más que el error, porque mantiene a la mente en tensión constante.
La psicología moderna confirma esta intuición antigua. Peter Gollwitzer demostró a finales del siglo pasado que la intención activa aumenta significativamente la ejecución de las conductas. No basta con querer. Cuando una persona define con claridad qué hará y cuándo lo hará, la probabilidad de actuar se multiplica. La mente responde mejor a decisiones concretas que a deseos vagos. Elegir no es solo un acto mental, es una señal que le das a tu propio sistema interno. Esto importa, esto va en serio. Comprometerte, incluso de forma pública o por escrito, refuerza esa señal. No porque necesites la aprobación de otros, sino porque te escuchas a ti mismo afirmando una dirección. Dar un primer paso inmediato, aunque sea pequeño, rompe la inercia, y la inercia es uno de los enemigos más sutiles del crecimiento. No duele, no grita, no asusta, solo te mantiene exactamente donde estás. Desde mi propia experiencia he aprendido que las etapas de mayor transformación no llegaron cuando me sentía motivado, sino cuando me sentía cansado de repetirme. Fue ahí cuando decidí actuar, aunque no tuviera todas las ganas. Descubrí algo importante. La acción sostenida genera claridad, no al revés. Muchas veces esperamos sentirnos seguros para movernos, cuando en realidad es el movimiento el que construye la seguridad. Mantener coherencia no significa ser perfecto, significa volver a elegir una y otra vez, incluso después de fallar. Cada decisión coherente refuerza tu identidad. Empiezas a verte como alguien que cumple consigo mismo, y esa imagen interna es poderosa. Cambia la forma en que te hablas, la forma en que te respetas, la forma en que enfrentas los desafíos. ¿Te has preguntado quién te estás convirtiendo con las decisiones que tomas a diario, incluso con las más pequeñas? La transformación real no ocurre de golpe. Ocurre cuando dejas de negociar con tu compromiso, cuando ya no discutes tanto contigo mismo, cuando decides y ejecutas, aunque la emoción no acompañe. Esa es la diferencia entre una vida imaginada y una vida vivida con intención. Hoy decides si sigues igual o si te vuelves fuerte. No por magia, no por inspiración pasajera, sino por una elección consciente que sostienes en el tiempo. La fortaleza no llega antes de la decisión, llega después como consecuencia. Y cuando miras atrás, entiendes que no fue el mundo el que cambió primero, fuiste tú al decidir actuar. Enseñanza 8. Aprende a controlar tus emociones bajo presión. Si tus emociones te dominan, tu mente no es fuerte. Y aceptar esto duele porque nos gusta pensar que sentir intensamente es sinónimo de autenticidad. Pero una emoción sin dirección no es profundidad, es desorden. No es sensibilidad, es impulsividad. La verdadera fuerza interior no consiste en no sentir, sino en no ser arrastrado por cada oleada emocional que aparece, porque cuando reaccionas sin control, no decides tú, decide el impulso. Desde una mirada estoica, las emociones no son enemigas, son señales, aparecen para informar, no para gobernar. Marco Aurelio se recordaba que entre lo que ocurre y lo que hacemos con ello existe un espacio, y que en ese espacio vive nuestra libertad. El problema es que la mayoría de las personas no habita ese espacio, vive saltando directamente del estímulo a la reacción. Una palabra, un gesto, una memoria, y la mente ya está fuera de control. ¿Cuántas decisiones has tomado que no representaban lo mejor de ti? Solo una emoción momentánea. El autocontrol emocional no es represión. No es tragarte lo que sientes ni fingir calma. Es crear distancia consciente. Es darte unos segundos para no decir lo primero que aparece, para no actuar desde la herida, para no confundir intensidad con verdad. Una mente fuerte aprende a pausar, y esa pausa, aunque sea breve, cambia el resultado de toda una situación. En ese pequeño intervalo nace el poder personal. Cuando reaccionas de inmediato, entregas el control. Cuando respiras y observas, lo recuperas. La emoción sigue ahí, pero ya no conduce. Y esto no es una idea abstracta, es una habilidad entrenable. La psicología moderna lo ha estudiado con claridad.
James Gross, en el año 1998, demostró la eficacia de la regulación emocional consciente. Sus investigaciones mostraron que aprender a reinterpretar, pausar y dirigir la respuesta emocional reduce la intensidad del malestar y mejora la toma de decisiones. La mente puede aprender a responder con inteligencia, incluso bajo presión. Identificar tus detonantes emocionales es un acto de honestidad profunda, no para culparte, sino para conocerte. Hay personas, situaciones o pensamientos que activan reacciones automáticas. Cuando no los reconoces, te dominan. Cuando los ves con claridad, empiezas a recuperar margen de acción. La pausa no te debilita, te fortalece. Respirar antes de responder no es huir, es elegir. Pensar antes de hablar no es miedo, es sabiduría. Muchas veces creemos que responder con calma nos hará parecer débiles, cuando en realidad es lo contrario. Reaccionar es fácil, cualquiera puede perder el control. Lo difícil es sostener la emoción sin dejar que te maneje. Analizar con lógica lo que sientes no significa invalidarlo, significa ponerlo en su lugar. La emoción informa, pero no decide. Tú decides. Desde mi propia experiencia, aprendí que gran parte de mis conflictos no nacían de lo que ocurría, sino de cómo reaccionaba. Hubo momentos en los que una sola emoción mal gestionada arruinó conversaciones, decisiones y días enteros. Con el tiempo entendí que no necesitaba eliminar la emoción, solo darle un segundo plano. Cuando empecé a pausar, a respirar, a observar mis pensamientos antes de actuar, mi vida se volvió más simple. No más fácil, pero sí más clara. Y esa claridad trajo calma. Responder en lugar de reaccionar transforma la relación contigo mismo. Empiezas a confiar en tu criterio, dejas de arrepentirte tanto, sientes que tu conducta te representa. La calma no llega porque el mundo cambie, llega porque tú cambias tu forma de estar en él. Y ese cambio es silencioso, pero poderoso. No se nota de inmediato, pero se acumula. Con el tiempo, el autocontrol emocional se vuelve un refugio interno. Ya no dependes tanto de que los demás se comporten bien para estar en paz. Ya no vives a merced de cada estímulo. Tu mente se vuelve un espacio más estable, no rígido, sino firme. No frío, sino consciente. Quien controla sus emociones, controla su vida. No porque no sienta, sino porque siente sin perderse. Y en ese dominio sereno, profundo y entrenado, aparece una libertad interior que ninguna circunstancia puede arrebatarte. Enseñanza 9. Elimina las excusas si quieres dejar de estar estancado. Cada excusa es una renuncia silenciosa. Una forma discreta de decirte a ti mismo que hoy no vas a dar el paso que sabes que podrías dar. No suena dramático, no hace ruido, pero va erosionando algo por dentro. La excusa no llega como una mentira evidente, llega como una explicación razonable, y por eso es tan peligrosa. Desde una mirada estoica, la mente débil se justifica, mientras la mente fuerte asume responsabilidad. No porque sea más dura consigo misma, sino porque es más honesta. Las excusas no describen la realidad, la acomodan para evitar el esfuerzo, para esquivar la incomodidad, para postergar el compromiso. Dicen no puedo, cuando en realidad quieren decir no quiero enfrentar esto ahora. Y cada vez que aceptas esa versión suavizada de la realidad, cedes un poco de tu poder personal. Marco Aurelio se recordaba que no controlamos lo que ocurre fuera, pero sí cómo respondemos. La excusa aparece justo cuando olvidas esa diferencia, cuando colocas la causa de tu estancamiento completamente afuera, en las circunstancias, en otras personas, en el momento incorrecto. Pero incluso en escenarios difíciles, casi siempre existe alguna forma de actuar, aunque sea pequeña. Y reconocer eso no te culpa, te libera. ¿Qué pasaría si dejaras de preguntarte quién tiene la culpa y empezaras a preguntarte qué está en tus manos hoy? La excusa protege la debilidad porque la hace sentir cómoda. Te permite quedarte donde estás sin enfrentarte a la fricción del cambio. Te promete paz momentánea, pero a largo plazo genera frustración.
porque sabes, en algún nivel, que te estás escondiendo. La responsabilidad personal, en cambio, incomoda al inicio, pero devuelve algo esencial: dirección. Cuando aceptas que siempre hay una elección posible, incluso mínima, recuperas el control interno. La psicología moderna ha estudiado este fenómeno. Julian Rotter, en 1966, demostró que las personas con un locus de control interno, es decir, aquellas que perciben que sus acciones influyen en los resultados, muestran mejor desempeño y mayor perseverancia. No porque tengan menos obstáculos, sino porque no delegan su poder en ellos. Entienden que asumir responsabilidad no significa negar la dificultad, sino decidir no vivir como víctima de ella. Detectar tus excusas más frecuentes es un acto de lucidez, no para atacarte, sino para observarte, escuchar cómo te hablas cuando algo cuesta. Reformular esas excusas en decisiones cambia el diálogo interno. Pasas de "no puedo ahora" a "elijo no hacerlo hoy y acepto las consecuencias". Esa simple honestidad rompe el autoengaño. Asumir responsabilidad sin victimizarte no te hace frío ni insensible, te hace coherente. Actuar incluso con miedo es parte del entrenamiento. El estoicismo no promete ausencia de temor, promete dignidad frente a él. El miedo no desaparece cuando esperas a sentirte listo. Se reduce cuando actúas a pesar de él. Repetir este proceso, una y otra vez, consolida un hábito nuevo. Ya no el hábito de justificarte, sino el de responder. Y esa repetición va moldeando tu carácter de forma silenciosa, pero profunda. Desde mi propia experiencia, puedo decir que las etapas en las que más crecí fueron aquellas en las que dejé de explicarme tanto y empecé a hacerme cargo. No fue cómodo. Hubo errores, dudas, retrocesos. Pero también hubo algo nuevo: respeto por mí mismo. Porque cuando dejas de esconderte detrás de excusas, empiezas a confiar en tu capacidad de sostenerte, incluso cuando fallas. ¿En qué áreas de tu vida estás explicando demasiado y haciendo muy poco? ¿Qué excusa repites tanto que ya te parece verdad? La fortaleza mental no nace de circunstancias ideales, nace de decisiones imperfectas asumidas con responsabilidad. No necesitas controlarlo todo para avanzar, solo necesitas dejar de mentirte. Cuando mueren las excusas, nace la fuerza, no una fuerza ruidosa ni arrogante, sino una firmeza tranquila, la de alguien que ya no necesita justificarse para sentirse en paz. La de alguien que entiende que hacerse cargo no es un castigo, es el inicio de una libertad más profunda. Enseñanza 10. Construye tu fortaleza mental respiración a respiración. La calma no llega sola, se entrena, y aceptar esto incomoda porque rompe la fantasía de que algún día, por arte de magia, todo se acomodará por dentro. Muchos esperan sentir paz cuando la vida se ordene, cuando los problemas se resuelvan, cuando las personas cambien. Pero la calma no es una recompensa externa, es una capacidad interna, y como toda capacidad, se construye con práctica diaria, incluso cuando no apetece, incluso cuando parece inútil. Desde una mirada estoica, la fortaleza mental no es un rasgo con el que se nace, es una obra en proceso. Marco Aurelio se hablaba a sí mismo con disciplina porque sabía que la mente, si no se entrena, se dispersa, se queja, se debilita. No esperaba sentirse fuerte para actuar con fortaleza. Actuaba con fortaleza para volverse fuerte. Esa es una diferencia sutil pero decisiva. ¿Cuántas veces has pospuesto tu calma esperando primero sentirte bien? La mente fuerte se forja en lo pequeño, en lo cotidiano, en decisiones casi invisibles, en cada respiración consciente cuando todo dentro quiere reaccionar, en cada pausa antes de responder, en cada momento en que eliges no alimentar un pensamiento que te arrastra. No es cómodo ni rápido. A veces parece que no pasa nada, pero cada uno de esos gestos es un ladrillo silencioso que se suma a una estructura interior más estable. Y un día descubres que aquello que antes te consumía, ahora apenas te mueve. La práctica consciente no elimina los problemas,
pero cambia tu relación con ellos. Antes, cualquier estímulo te sacudía. Ahora lo observas. Antes, reaccionabas. Ahora, eliges. Esa diferencia transforma tu experiencia diaria. La mente deja de vivir en alerta constante y empieza a recuperar un ritmo más humano. No porque la vida sea menos exigente, sino porque tú estás mejor preparado para sostenerla. La ciencia moderna respalda esta idea antigua. Investigaciones lideradas por Yi Yuan Tang y su equipo en el año 2007 demostraron que la respiración consciente y el entrenamiento de la atención mejoran la autorregulación emocional y cognitiva. No se trata solo de relajación momentánea, sino de cambios medibles en la forma en que la mente gestiona impulsos y estrés. La calma, cuando se practica, se vuelve una habilidad estable, no un estado pasajero. Observar tus impulsos sin actuar es uno de los entrenamientos más poderosos y más difíciles. La mente quiere moverse rápido, descargar tensión, decir algo, hacer algo. Pero cuando eliges no reaccionar de inmediato, creas espacio. Y en ese espacio aparece claridad. No siempre es agradable. A veces duele quedarse quieto, pero ese dolor es parte del entrenamiento. Como el músculo que arde cuando se fortalece, la mente también se incomoda cuando aprende a sostener. Elegir la calma de forma consciente no significa resignarte ni volverte pasivo. Significa actuar desde un lugar más lúcido. La calma no es ausencia de acción, es acción sin caos interno. Es responder en lugar de reaccionar. Es decidir sin ruido. Y esa forma de estar en el mundo tiene un efecto acumulativo. Poco a poco, tu sistema interno aprende que no todo es una amenaza, que no todo requiere urgencia, que no todo merece tu energía. Desde mi propia experiencia, entendí que esperar a sentirme tranquilo para empezar era una trampa. La tranquilidad no llegaba porque yo no la entrenaba. Cuando comencé a practicar incluso en días malos, incluso cuando no veía resultados, algo cambió. No de golpe, sino con el tiempo. Dejé de depender tanto de que todo estuviera bien para estar bien yo. Y esa fue una libertad silenciosa, pero profunda. Repetir incluso cuando cuesta es parte esencial del proceso. Habrá días en los que sentirás retrocesos, impaciencia, frustración. Eso no significa que estés fallando, significa que estás entrenando. Confiar en el proceso es entender que la mente aprende por repetición, no por inspiración momentánea. Cada intento cuenta, incluso los torpes. Con el tiempo, la fortaleza mental se vuelve evidente, no porque seas invulnerable, sino porque eres estable. Difícil de sacudir, capaz de respirar en medio del ruido, capaz de sostener sin derrumbarte. La calma deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que encarnas. Tu calma es activa, poderosa y ganada. No te cayó del cielo, la construiste. Respiración a respiración, decisión a decisión. Respira. Y sigue, porque cada vez que eliges entrenar tu mente, estás eligiendo una forma más firme y libre de vivir. Enseñanza 11. Construye una calma que incomode al caos. Tu calma puede ser más fuerte que cualquier ruido, aunque el mundo te haya enseñado que para ser escuchado hay que levantar la voz. Esta verdad incomoda porque va contra el impulso inmediato de reaccionar, de defenderte, de demostrar fuerza a través de la intensidad. Sin embargo, la verdadera autoridad emocional no grita, no se agita, no se pierde en el caos. Permanece. En la vida diaria, muchas personas confunden calma con pasividad. Creen que si no reaccionan con fuerza, perderán respeto. Pero desde una mirada estoica, ocurre exactamente lo contrario. Cuando permaneces sereno mientras otros pierden el control, transmites seguridad, dominio interno y claridad. Esa calma no es indiferencia ni frialdad, es presencia consciente, es una mente que no se deja arrastrar por el ruido externo. Marco Aurelio se recordaba que el desorden ajeno no debía convertirse en su desorden interno, porque perder la calma era regalarle el control a factores externos.
Una mente fuerte se convierte en un ancla en medio del caos, no porque tenga todas las respuestas, sino porque no se descompone cuando las emociones se intensifican. Esa estabilidad genera algo que no se puede exigir ni forzar: respeto. Las personas sienten seguridad cerca de quien no reacciona de forma impulsiva. Perciben firmeza en quien escucha antes de hablar, en quien responde con claridad en lugar de hacerlo desde la emoción desbordada. La serenidad entrenada proyecta autoridad emocional porque comunica autocontrol. Y el autocontrol es una de las formas más profundas de poder personal. Cuando no te contagias del pánico ajeno, cuando no absorbes la ansiedad del entorno, envías un mensaje silencioso: estás en control de ti mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas personas imponen presencia sin decir casi nada? No es carisma superficial, es regulación interna. La ciencia moderna respalda esta percepción. Lisa Feldman Barrett, en el año 2017, mostró que la regulación emocional influye directamente en el liderazgo y en la presencia percibida. No se trata solo de lo que dices, sino del estado emocional desde el que lo dices. El cerebro humano capta señales sutiles: tono, ritmo, postura, respiración. Una persona calmada transmite seguridad incluso antes de hablar, y esa seguridad se vuelve contagiosa. Mantener una postura abierta y una respiración pausada en momentos de tensión no es un gesto estético, es una señal interna que regula tu sistema nervioso. Escuchar más de lo que hablas te permite comprender mejor la situación y evita respuestas impulsivas que luego lamentas. Cuando no te contagias del pánico ajeno, conservas claridad. Y cuando respondes desde la claridad, no necesitas imponerte. Tu mensaje llega con más fuerza. Desde mi propia experiencia, he comprobado que las situaciones más desafiantes no se resolvieron cuando reaccioné con intensidad, sino cuando bajé el ritmo, cuando dejé de competir con el ruido y me enfoqué en mantenerme firme. No fue fácil al inicio. La mente pide reaccionar, justificarse, defenderse, pero con práctica descubrí que la calma no me hacía más débil, me hacía más respetado. Y sobre todo, me dejaba en paz conmigo mismo. Practicar la compostura a diario, incluso en situaciones pequeñas, entrena esta capacidad. No se trata de reprimir emociones, sino de no dejar que te gobiernen. Sentir enojo, miedo o frustración es humano. Actuar desde ellos de forma automática no es inevitable. Cada vez que eliges responder con serenidad, en lugar de reaccionar con impulso, refuerzas una identidad más estable. Te conviertes en alguien confiable, tanto para otros como para ti. ¿Quién eres cuando todo se desordena? ¿Te diluyes en el ruido o te mantienes presente? La calma no elimina los problemas, pero cambia radicalmente la forma en que los atraviesas. Te permite pensar mejor, decidir mejor y comunicarte mejor. Y en un mundo saturado de reacciones, esa diferencia es enorme. La calma firme es una forma silenciosa de liderazgo. No necesita aplausos ni reconocimiento inmediato. Se nota en la forma en que entras a una habitación, en cómo respondes bajo presión, en cómo sostienes tu centro cuando otros lo pierden. Esa serenidad no se improvisa, se entrena. Y cuando se vuelve parte de ti, se convierte en una de las fuerzas más poderosas que puedes proyectar sin decir una sola palabra. Enseñanza 12. Cultiva convicciones claras y no negociables. La incomodidad que evitas hoy es la fuerza que te hará falta mañana. Y esta verdad no suele agradar porque preferimos pensar que la paz llega cuando todo se acomoda afuera. Esperamos calma cuando los problemas se resuelvan, cuando el entorno sea amable, cuando las personas actúen como esperamos. Pero la vida rara vez concede esas condiciones de forma sostenida. Por eso el estoicismo no enseña a controlar el mundo, sino a entrenar la mente que lo atraviesa. La fortaleza interior no nace de la ausencia de conflicto, sino de la relación que construyes con él. Cada día te enfrentas a pensamientos que insisten, emociones que empujan, impulsos que reclaman acción inmediata.
La mente sin entrenamiento reacciona, la mente trabajada observa. Ese pequeño cambio, casi invisible, define el rumbo de tu vida. ¿Cuántas veces has perdido energía luchando contra lo que ya estaba ocurriendo, en lugar de decidir cómo responder? Marco Aurelio se hablaba a sí mismo con una honestidad austera porque sabía que la mente tiende a dispersarse si no se le da dirección. No esperaba sentirse fuerte para actuar con claridad. Actuaba con claridad para fortalecer su carácter. Hay una disciplina silenciosa en ese gesto. No es rigidez, es coherencia. Es elegir el dominio interno aun cuando nadie aplaude, aun cuando nadie lo nota. La mente se vuelve inestable cuando vive saltando entre estímulos. Se agota cuando se identifica con cada emoción. Se debilita cuando confunde intensidad con verdad. Entrenarla implica aprender a pausar, a respirar, a mirar los pensamientos como eventos pasajeros y no como órdenes. No se trata de negar lo que sientes, sino de no convertirlo en tu identidad. La emoción informa, tú decides. Con el tiempo, descubres que la calma no es pasividad. Es una forma de acción precisa, es responder sin ruido, es elegir palabras que no incendian, es sostener el silencio cuando hablar sería una descarga inútil. Esta práctica no es cómoda. A veces duele no reaccionar, a veces incomoda no justificarte, pero ese malestar es parte del proceso. Como el músculo que arde al fortalecerse, la mente también protesta cuando aprende a sostener. La ciencia moderna ha observado que esta práctica tiene efectos reales. Investigaciones sobre regulación emocional y atención consciente han mostrado que entrenar la respiración y la observación reduce la reactividad y mejora la autorregulación, como señalan estudios de finales de la primera década del presente siglo. No es solo una sensación subjetiva, hay cambios medibles en cómo el cerebro gestiona el estrés. La calma entrenada se vuelve estable, no depende de que todo esté bien. Desde mi propia experiencia, entendí que esperar a sentirme tranquilo para empezar era una trampa. La tranquilidad no llegaba porque yo no la entrenaba. Cuando comencé a practicar incluso en días difíciles, incluso cuando parecía que nada cambiaba, algo se reordenó por dentro. No desaparecieron los problemas, pero dejaron de gobernarme. Aprendí que la paz no es la ausencia de ruido externo, sino la capacidad de no amplificarlo internamente. El conflicto interno suele aparecer cuando quieres controlar lo incontrolable y descuidas lo esencial. Gastas energía en lo que otros hacen, en lo que pudo ser, en lo que temes que ocurra. El estoicismo te invita a regresar a lo que sí está en tus manos, tu atención, tu juicio, tu conducta. Ese regreso es un acto de sobriedad mental. Te devuelve al presente, te devuelve poder. Repetir este entrenamiento es clave. No basta con entenderlo, la mente aprende por repetición, no por inspiración ocasional. Habrá días en los que falles, en los que reacciones, en los que te pierdas en viejos hábitos. Eso no invalida el proceso, lo fortalece si vuelves. Cada retorno consciente suma, cada pausa cuenta, cada respiración elegida construye algo que no se derrumba fácilmente. Con el tiempo notas un cambio sutil. Las cosas que antes te desestabilizaban ahora te atraviesan con menos fuerza. No porque seas indiferente, sino porque eres firme. No porque no sientas, sino porque sientes sin perderte. La mente se vuelve un lugar habitable, no un campo de batalla constante. La vida no te promete calma, te ofrece escenarios para entrenarla. Y cuando aceptas ese trato, algo profundo ocurre. Dejas de exigirle a la realidad que te dé paz y empiezas a cultivarla tú. Esa paz no es frágil ni prestada, es activa, sobria y ganada. Y una vez que la construyes, camina contigo, incluso cuando el mundo no se detiene. Enseñanza 13. Alimenta tu mente con información que eleve tu nivel. Tu mente es lo que consumes a diario, aunque rara vez te detengas a pensarlo con honestidad. Así como el cuerpo refleja lo que comes, la mente termina pareciéndose a aquello que dejas entrar en ella cada día.
Esta verdad incomoda porque te devuelve la responsabilidad. No es el mundo el que empobrece tu pensamiento, es lo que eliges atender, repetir y absorber sin cuestionar. Vivimos rodeados de estímulos rápidos, fragmentos de información, opiniones lanzadas sin profundidad. Saltamos de un contenido a otro sin detenernos, sin digerir, sin reflexionar. La mente se acostumbra a lo fácil, a lo breve, a lo inmediato, y sin notarlo, pierde paciencia, pierde concentración, pierde capacidad de pensar con calma. Desde una mirada estoica, esto no es un problema menor. Marco Aurelio se recordaba que la mente se moldea por aquello a lo que se expone constantemente y que cuidar el pensamiento es una forma de autocuidado profundo. La calidad de la información define la calidad del pensamiento. Cuando consumes ideas triviales de manera constante, tu diálogo interno se vuelve superficial, tus preguntas se vuelven pobres, tus reflexiones se acortan, tu atención se dispersa. En cambio, cuando eliges ideas que incomodan, que cuestionan, que exigen pausa y reflexión, algo dentro de ti se expande. No porque esas ideas te den respuestas inmediatas, sino porque te entrenan para pensar mejor. Así como una dieta basada solo en azúcar debilita el cuerpo, una dieta mental basada solo en entretenimiento vacío debilita la mente. No se trata de eliminar todo lo ligero, sino de no vivir únicamente de ello. Una mente fuerte selecciona lo que consume. Prioriza lecturas que desafían, conversaciones que profundizan, silencios que permiten integrar lo aprendido. Entiende que no todo lo que entretiene nutre y no todo lo que nutre es cómodo. La neurociencia moderna ha observado este fenómeno. Nicholas Carr, en el año 2010, analizó cómo el consumo superficial y fragmentado de información afecta la capacidad de concentración, memoria y pensamiento profundo. Cuando la mente se acostumbra a estímulos rápidos, pierde tolerancia a la complejidad. Pensar se vuelve cansado, leer se vuelve difícil, reflexionar se siente innecesario y así, sin darnos cuenta, renunciamos a una de nuestras mayores capacidades, la profundidad. Reducir el contenido superficial no significa aislarte del mundo, significa recuperar el control de tu atención. Elegir libros que te exijan presencia, escuchar ideas que no confirmen inmediatamente lo que ya crees, filtrar las fuentes que consumes, pero sobre todo reflexionar sobre lo aprendido, detenerte, preguntarte qué te dejó esa idea, cómo cambia tu forma de ver algo, qué te incomodó y por qué. Sin esa pausa, incluso el mejor contenido se vuelve ruido. Desde mi propia experiencia, he notado que los períodos de mayor claridad interior coincidieron con momentos en los que cuidé con intención lo que entraba en mi mente. No fue un acto dramático, fue una decisión silenciosa. Menos estímulo, más profundidad. Menos opinión ajena, más pensamiento propio. Descubrí que no necesitaba saberlo todo, necesitaba entender mejor lo poco que elegía atender. ¿Te has preguntado por qué a veces te sientes mentalmente cansado sin haber hecho nada físicamente exigente? ¿O por qué te cuesta sostener una idea sin distraerte? Muchas veces no es falta de capacidad, es saturación. Demasiada información sin sentido, demasiadas voces hablando al mismo tiempo. La mente, como cualquier sistema, necesita orden para funcionar con claridad. Cuando filtras lo que consumes, empiezas a notar un cambio sutil. Tu pensamiento se vuelve más lento pero más firme. Tus decisiones se vuelven más conscientes. Tu diálogo interno deja de ser una repetición de frases ajenas y empieza a sonar más propio. Esa es una forma profunda de libertad interior. No reaccionas tanto, reflexionas más, no te dispersas con facilidad, te concentras con intención. Lo que entra en tu mente define hasta dónde puedes llegar. No porque te limite desde fuera, sino porque moldea lo que crees posible, lo que consideras valioso, lo que eres capaz de sostener con tu atención. Cuidar tu alimentación mental no es un lujo intelectual, es una forma de fortaleza estoica.
Es elegir cada día construir una mente más clara, más profunda y más dueña de sí misma. Enseñanza 14. Rompe las limitaciones mentales heredadas. No todas tus creencias te pertenecen, y aceptar esto incomoda, porque pone en duda muchas certezas con las que has construido tu identidad. Hay ideas que repites como verdades propias, pero que nunca elegiste de forma consciente. Llegaron antes que tú, en la voz de tu familia, en las normas de tu cultura, en experiencias tempranas que dejaron huella. La mente suele proteger lo conocido, incluso cuando lo conocido limita, y así, sin notarlo, terminas defendiendo muros que no construiste. Desde una mirada estoica, la libertad interior comienza cuando examinas tus juicios. Marco Aurelio se recordaba que no son las cosas las que perturban al alma, sino las opiniones que formamos sobre ellas. Esa frase no es un adorno filosófico, es una invitación a revisar el origen de lo que crees. ¿De dónde viene esa idea de que no puedes? ¿Quién te enseñó a dudar de ti antes de intentarlo? ¿Es una verdad comprobada o una herencia mental que nunca cuestionaste? Muchas barreras que llamas realidad son en realidad hábitos de pensamiento, creencias que se instalaron para protegerte en algún momento, pero que hoy te mantienen pequeño. La mente fuerte no acepta automáticamente lo que piensa, lo examina, lo somete a prueba. Entiende que familia, entorno y experiencias tempranas pueden instalar límites que no tienen relación directa con lo que es posible ahora. Romper esas cadenas mentales no crea algo nuevo, libera posibilidades que siempre estuvieron ahí. Hay una diferencia profunda entre respeto y obediencia ciega. Honrar tu historia no significa vivir atrapado en ella. El estoicismo no te pide que rechaces todo lo que aprendiste, sino que filtres con criterio. Lo que te fortalece se queda, lo que te debilita se transforma. Ese acto de discernimiento es una forma de coraje silencioso, porque cuestionar creencias heredadas suele generar culpa, miedo o incomodidad. Pero quedarse con ellas por inercia tiene un costo mayor. La psicología moderna ha estudiado este fenómeno con claridad. Albert Bandura explicó, en el año 1997, cómo las creencias sobre la propia capacidad influyen directamente en el desempeño. Su teoría de la autoeficacia muestra que no es solo lo que sabes hacer, sino lo que crees que puedes hacer, lo que determina hasta dónde llegas. Cuando una persona internaliza creencias limitantes, reduce su esfuerzo, evita desafíos y abandona antes. Cuando cambia esas creencias por otras más útiles, su conducta cambia y con ella sus resultados. Buscar evidencia real es un acto de sobriedad mental. No todo pensamiento merece el mismo peso. Algunas ideas se sostienen solo porque se repitieron muchas veces. Otras se desmoronan cuando las miras con honestidad. Sustituir una creencia limitante no es autoengaño. Es ajuste, es elegir una narrativa que te impulse a actuar en lugar de paralizarte, y esa elección se fortalece con acción. No basta con pensar distinto, hay que moverse distinto para que la mente aprenda. Desde mi propia experiencia, descubrí que muchas de las dudas que me frenaban no nacían de fracasos reales, sino de historias escuchadas demasiado temprano. Ideas sobre lo que no era para mí, sobre lo que no funcionaba, sobre lo que no tenía sentido intentar. Cuando empecé a cuestionarlas, sentí vértigo, pero también alivio, porque entendí que no estaba traicionando a nadie, solo estaba dejando de vivir bajo creencias que ya no me servían. Cuestionar no es destruir, es depurar, es quedarte con lo esencial. La mente se expande cuando deja de cargar ideas que no eligió. Y esa expansión no es abstracta, se traduce en decisiones más valientes, en mayor constancia, en una relación más honesta contigo mismo. Poco a poco, el potencial deja de ser una promesa lejana y se convierte en algo tangible. El conflicto interno aparece cuando sabes que algo no encaja, pero sigues obedeciéndolo por costumbre. La fortaleza estoica consiste en atravesar esa incomodidad sin huir, en sostener la duda hasta que se vuelve claridad.
en permitirte cambiar de opinión sin sentir que pierdes identidad. Porque tu valor no está en ser coherente con viejas creencias, sino en ser fiel a lo que te hace crecer ahora. Cuando rompes creencias viejas, no solo cambias tu presente, liberas futuros nuevos, futuros que antes parecían imposibles porque estabas mirando el mundo con lentes prestados. Al quitártelos, no todo se vuelve fácil, pero sí más amplio, y en esa amplitud aparece una forma profunda de libertad, la de pensar por ti mismo y actuar en consecuencia. Enseñanza 15. Aprende a perder sin destruirte por dentro. No todo lo que te inquieta merece tu energía, y aceptar eso duele porque desmonta la idea de que reaccionar es lo mismo que vivir. Muchas personas pasan sus días agotadas no por lo que hacen, sino por todo lo que cargan mentalmente sin necesidad. La mente se enreda intentando controlar lo que no le pertenece, y en ese intento pierde lo único que sí podría cuidar, su propia estabilidad. Desde una mirada estoica, gran parte del sufrimiento nace de una confusión silenciosa. Confundimos lo que ocurre con lo que depende de nosotros. Confundimos los hechos con las interpretaciones. Confundimos el ruido externo con una obligación interna de responder. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la paz no surge cuando el mundo se ordena, sino cuando la mente aprende a no desordenarse con él. No es indiferencia, es discernimiento. En la vida diaria, esta confusión se manifiesta de formas simples. Te preocupas por lo que otros piensan, por lo que podría pasar, por lo que no salió como esperabas. Te adelantas mentalmente a escenarios que no existen y revives errores que ya no pueden cambiarse. La mente se convierte en un lugar ruidoso, lleno de voces que exigen atención constante. Pero ¿qué pasaría si no todas esas voces merecieran ser escuchadas? La fortaleza interior no consiste en endurecerte, sino en elegir con cuidado dónde pones tu atención. Cuando intentas controlar lo incontrolable, te desgastas. Cuando sueltas lo que no depende de ti, recuperas energía. Esta idea es simple, pero no fácil. Soltar no es abandonar, es dejar de forcejear. Es reconocer que hay cosas que no están en tus manos y que insistir en dominarlas solo multiplica la tensión. La psicología contemporánea ha observado algo similar. Estudios sobre regulación emocional y control cognitivo muestran que aceptar los límites personales reduce la ansiedad y mejora la claridad mental. Cuando la mente deja de luchar contra la realidad, se libera capacidad para responder mejor a lo que sí puede hacerse. No es resignación, es eficiencia emocional. La calma aparece no porque todo esté bien, sino porque dejas de exigirle a la realidad que sea distinta para poder estar en paz. Desde mi propia experiencia he notado que los momentos de mayor serenidad llegaron cuando dejé de opinar internamente sobre todo, cuando acepté que no necesitaba una respuesta inmediata para cada estímulo. Al principio se siente extraño. La mente quiere intervenir, corregir, anticipar. Pero con el tiempo, ese silencio elegido se vuelve descanso. Descubrí que muchas preocupaciones se disuelven solas cuando no las alimentas con atención constante. Aceptar los límites no te hace pasivo, te vuelve preciso. Te permite actuar donde hay acción posible y descansar donde no la hay. Te enseña a responder en lugar de reaccionar, a elegir tus batallas internas con cuidado. Porque no todo merece tu energía emocional y no todo problema requiere una respuesta inmediata. ¿Cuántas veces has perdido la calma por algo que, visto con distancia, no tenía tanto peso? Cuando distingues entre lo que depende de ti y lo que no, algo se ordena por dentro. Tu respiración se vuelve más profunda, tu pensamiento más claro, tu diálogo interno más amable. No porque la vida sea más simple, sino porque tú dejas de complicarla innecesariamente. Empiezas a invertir tu energía en acciones concretas, en decisiones posibles, en actitudes que sí puedes sostener. La práctica estoica no busca aislarte del mundo, busca fortalecerte dentro de él. Te enseña a caminar entre el ruido sin absorberlo,
a convivir con la incertidumbre sin convertirla en miedo constante, a aceptar la imperfección de las circunstancias sin perder la dignidad interna. Esa es una forma profunda de libertad, no depender emocionalmente de lo que no controlas. Y si parte de tu cansancio no viniera de hacer demasiado, sino de intentar controlar demasiado. Y si la calma no fuera algo que tienes que conseguir, sino algo que aparece cuando dejas de interferir con ella. Soltar no es rendirse. Soltar es confiar en que puedes sostenerte incluso cuando no todo está bajo tu control. Cuando la mente aprende a elegir dónde poner su energía, la vida se vuelve más habitable, no perfecta, no silenciosa, pero más clara. Y en esa claridad surge una fortaleza tranquila, estable, difícil de sacudir, no porque nada te afecte, sino porque ya no permites que todo te gobierne. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconócelo. Eso ya demuestra compromiso contigo y con tu cambio. Felicítate, porque no todos tienen la disciplina de quedarse hasta el final. Ahora vuelve a escribir en los comentarios: hoy fortalezco mi mente, soy un estoico, y celébrate por dar este paso. Vas por buen camino. Si este mensaje te ayudó, deja tu like y suscríbete para seguir construyendo juntos una mente fuerte e inquebrantable. Desde mi propia vivencia, al integrar todas estas enseñanzas, entendí que la fortaleza mental no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que exige honestidad conmigo mismo. Lo más importante que aprendí es que la mente no se fortalece evitando las dificultades, sino atravesándola con conciencia. Practicar esto significa dejar de huir de lo incómodo, quedarme en el silencio cuando incomoda, sostener conversaciones difíciles sin escapar, aceptar la espera sin desesperar. Esa parte, aunque dura, es esencial, porque ahí descubrí que mi mente aprende a no romperse ante la presión. Para mí, entrenar la tolerancia a la incomodidad fue una de las prácticas más importantes, porque cambió mi relación con el malestar y me devolvió la estabilidad. Otra enseñanza clave fue dejar de anclar mi identidad a roles, logros o etiquetas. Comprendí que muchas veces sufría no por lo que perdía, sino porque confundía eso con quién era. Practicar el desapego de las etiquetas me dio libertad emocional y mental. Empecé a moverme sin sentir que perdía valor. Esta parte me pareció crucial, porque cuando dejé de defender versiones antiguas de mí, aprendí una energía nueva para crecer y adaptarme sin culpa. Transformar los errores en maestros fue la otra lección que considero indispensable practicar. Aprendí que castigarme mentalmente no me hacía más responsable, solo más rígido. Lo verdaderamente transformador fue observar mis errores con calma, extraer una lección concreta y seguir avanzando sin cargar culpa innecesaria. Esta práctica me ayudó a recuperar respeto por mí mismo y a no quedarme atrapado en el pasado. También entendí la importancia de aprender a regular mis emociones bajo presión, practicar la pausa, la respiración y la observación antes de reaccionar cambios radicales, mis decisiones y mis relaciones. Esta enseñanza me pareció una de las más poderosas porque me devolvió control interno. No eliminé las emociones, pero dejé de ser gobernado por ellas, y eso trajo una calma firme que antes no conocía. Eliminar excusas fue una parte fundamental. Me di cuenta que muchas explicaciones que me daba eran solo formas elegantes de postergar. Practicar la responsabilidad personal, incluso en acciones pequeñas, rompió la inercia y fortaleció mi identidad. Descubrí que actuar con miedo era mejor que quedarme quieto. Algo que considero vital practicar es el entrenamiento de la calma, respiración a respiración. Entendí que la paz no llega cuando se ordena afuera, sino cuando mi mente está en paz incluso en días difíciles. Esta práctica diaria, aunque silenciosa, construyó una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Finalmente, aprendí a soltar lo que no controlo, practicar la diserción entre lo que depende de mí y lo que fue liberador. Dejé de gastar energía en batallas inútiles y empecé a invertirlas en actitudes, mis decisiones y mis conductas. Para mí, esta fue una de las señales más importantes porque redujo el ruido interno y me devolvió claridad. En conjunto, esta práctica me enseñaron que una mente fuerte no es rígida ni fría, sino consciente, firme y honesta. Practicarlas no me hizo invulnerable, pero sí estable, y esa estabilidad cambió la forma en que vivo
decido y sostengo cada día.